todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pura Cultura. En esta temporada de gestión del cambio tenemos una invitada experta en este tema que nos encanta y que nos ha acompañado en este proceso durante los últimos años. Y quiero darte la bienvenida, y Lauris, agradecerte por estar acá. Y quiero empezar preguntándote quién es Laura González. Cuéntame un poquito quién hay detrás de esa líder. Bueno, no, pues yo soy una mujer muy convencida de la capacidad de cambio de los seres humanos y eso me ha gustado llevarlo a todos los espacios de mi vida. Soy profe y amo ese rol entre los otros que he tenido y he acompañado temas de consultoría para muchas compañías, acompañándolos a transitar como sus retos. Ahora, en lo personal, pues soy la mamá de Alicia y Celeste. En pandemia sí que me ha quedado claro lo que eso implica. Y bueno, con una familia muy bella, entonces bueno, una mujer como auténtica y que vino a servir. Y ese es mi propósito vital. Qué bonito. Lauris, tú más que nadie lo sabes y lo has trabajado en los últimos años. Y si pudieras resumir todo ese conocimiento de forma práctica, ¿qué es la gestión de cambio? Gestión de cambio es poner sobre la mesa con mucha naturalidad lo que a todos nos pasa cuando las cosas no son lo que esperamos que sean. Es poner estas conversaciones con tranquilidad y con apertura sobre la mesa para transitar los desafíos, ¿sí? Porque de manera natural no es que los cambios sean una pereza, probablemente es que llegan en un momento en el que yo tengo otra expectativa, probablemente es que llegan a cambiar el rumbo de unos planes prefabricados. Entonces, gestionar el cambio es elevar el nivel de conciencia de lo que nos está pasando alrededor de esa situación imparable. Porque lo que sí he aprendido y es clave en el acompañamiento de todo proceso de cambio es que ojalá el pedacito de negación pase rápido para poder disponer toda la capacidad humana y todo el talento humano al servicio de hacer llevar ese camino. Gestionar el cambio es poner sobre la mesa aquellas cosas de las que nos tenemos que hacer cargo de paso todos los días. O sea, pues esto no es ni organizacional, ni responde pues a unas vainas ahí de física cuántica, ¿no? Es una, es una condición natural de todo lo que está vivo, todo lo que está vivo está cambiando. Solo que algunos cambios de esos, como nos gustan tanto, ni los notamos ni nos tenemos que hacer cargo. Hay otros que nos gustan menos o que son menos evidentes y esos sí requieren una acción intencionada, pues Caro y todos los que nos siguen en Pura Cultura, porque es que cuando tú no intencionas un cambio, no te preocupes, el cambio se intenciona solo. ¿Sí? Entonces, el propósito de acompañar con visión la gestión de cambio es poder conducir de manera corresponsable a todos los grupos de interés para avanzar en un propósito común. Súper. Y los que te hemos escuchado y hemos trabajado contigo, siempre escuchamos una frase que dices que las personas no se resisten al cambio, sino que se resisten a ser cambiadas. ¿Cuál es la clave de ese acompañamiento para esas personas que se resisten a ser cambiadas? Hay que escuchar. Y no hay que ahorrar en escucha. Pero es que escuchar es más difícil que indicar el camino. Y a veces en gestión de cambio siempre está la tentación de conducir al otro, es decir, yo soy una experta, entonces Carolina, lo que usted tiene que hacer es esto, y si Carolina no hace eso es porque Carolina es resistente al cambio, ¿sí? Y a veces esos años de experticia, a veces lo que hacen es nublarnos la mirada de entender que esa experticia no se vale que la usemos para señalar a todos los que no han entendido nada. Al contrario, esa experticia y ese caminar lo que nos tiene que abrir es los oídos y la empatía para entender qué ve esa otra persona que no veo yo. Sí, ven, si tú te resistes, ¿qué estás viendo? Y normalmente cuando pones esa conversación te encuentras un montón de telarañas, ¿cierto? Ah, es que me van a echar. De pronto, y si te echan, ¿qué pasa? Ah, que me muero. No, nadie se muere porque lo echen, venga a ver. Entonces, ayudar como a que la conversación acerque dónde están las telarañas del otro, pero también entender dónde hay unos falsos supuestos de las organizaciones. Sí, porque ahí tenemos una enorme oportunidad. Las organizaciones a veces se paran en unos falsos supuestos
que limitan el crecimiento del talento al interior de la organización, porque parten de la premisa de que son tontos y entonces hay que mandarles regalitos para entretenerlos, de que son resistentes y entonces hay que negociarlos con un cheque para que se vayan tranquilos, o de que por no perder el puesto van a hacer lo que uno les diga y entonces terminas perdiendo talento valioso y quedándote con los obedientes, que de un obediente jamás recibirás valor agregado, ni contribución, ni visión de valor compartido. El obediente que dice, ah, no, jefe, lo que usted quiera. ¿Pero qué propones? No, justo lo que usted esté pensando, eso es lo que yo propongo. Entonces, restringís como ese crecimiento, así que no hay que temer a ninguna conversación, pero sí hay que tener, digamos, las herramientas y la empatía para entender en qué momento están cada uno de esos grupos de interés y saberlos acompañar. Totalmente de acuerdo en lo que dices. Y quisiera que me compartieras como cuáles son esas 5 claves que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a intencionar una gestión de cambio. Me gusta. Ay, claro, buenísimo. Primera, pues yo no sé si 5, vamos a ver cuántas aparecen. Pero una, naturalice el conflicto. Parta del principio de que vamos a estar en desacuerdo. De manera que cuando aparezca el desacuerdo, usted no ponga cara de sorpresa. Es decir, cuando a la tercera semana de activar un plan de cambio, el primer equipo sindical se te alborota, vos porque tienes que poner cara de sorpresa, no lo viste. En cambio, cuando se te alborota, pues te lo digo un grupo sindical, pero pues te cuento, vicepresidente comercial o auxiliar contable, o sea, es que no, la resistencia puede aparecer de cualquier actor. Y si eso no está en tus planes, pues de repente dices, crisis. No, crisis no, venga a ver, naturalice las tensiones, vívalas como parte del camino. Y además, toda tensión es una oportunidad para conversar. O sea, con el que levanta la mano, con el que está incómodo, qué dicha, no aplace esa conversación, póngala rapidito sobre la mesa. Y si eso implica tomar decisiones, no las aplace. Que ese sería mi segundo tip, no aplazar la toma de decisiones. Uno de los momentos, uno de los aprendizajes que se me está haciendo muy visible en esta coyuntura que estamos viviendo como sociedad, como país, no solo por la pandemia, sino también por todos estos retos de diálogo social o de movimientos sociales muy enfurecidos y expresándolo de unas maneras todas desbordadas. Nos reta mucho los que trabajamos temas de cultura y cambio. Esas son conversaciones no gestionadas. Y a la vez, también esos son líderes mezquinos, escondidos debajo de las piedras, tomando, aunque sea tinto o aromática, mientras ahí afuera hay un montón de preguntas y de inquietudes en ciernes que no estás sabiendo gestionar ni ver. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿dónde están los líderes en todos los roles sociales que acompañan a esos jóvenes? ¿Dónde están sus papás? ¿Dónde están sus maestros? ¿Dónde hemos estado todos como sociedad? No, lo que nosotros vemos es un vándalo. No, 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 ese vándalo es una consecuencia de un montón de decisiones de liderazgo que hemos tomado o hemos omitido. Y eso pues en la escala de lo social, ahora en la escala de lo organizacional pasa igual, ¿cierto? Y es inversiones torpes, procesos erráticos, equipos que no se montan a las prioridades de la compañía, casi siempre están asociadas a faltas de liderazgo y de conversaciones no gestionadas, pues o que principalmente es esa. Y me gusta mucho, bueno, íbamos en 5, esta es como la, no sé, ya ni qué voy. Otra que me gusta es usar una metáfora, Caro, que es la película Intensamente. Y es que en gestión de cambio, obviamente cuando tú dedicas tu tiempo y tu energía a aprender de estas cosas, pues vas ganando más herramientas. Pero miren una metáfora de esa película, el que no se la haya visto, bien pueda vaya y desempólvela. Y es cuando la protagonista, que se llama Riley, es chiqui, entonces su torre de control, pues o como su mixer de control, es pequeñita. Y entonces ahí solo hay furia, alegría, tristeza, ¿cierto? Y entonces, bueno, ellos ahí juegan a las emociones. Pasan un montón de cosas y al final, hacia el final de la película lo que vos tenés es una gran consola de control, llena de botones. Y eso es una organización desde la gestión de cambio, donde tú tienes una gran consola de control que te permite monitorear
los botones para que no se te haga un incendio innecesariamente. Y tienes que tener desde gestión de cambio una enorme sensibilidad y visión para entender cuáles son los detonantes de una tormenta perfecta, ¿sí? Como para poder tener herramientas para liderar bajo la tormenta. Y es que uno dice, no, un momentico, es que esta tormenta no se armó sola. ¿Qué controles no monitoreaste? La motivación de los equipos, la forma en que conformas a esos equipos, cómo los motivas, cómo desarrollas liderazgo. Y cualquiera de esos elementos, obviamente depende de la naturaleza de tu industria, de tu negocio, de tu cultura organizacional, pero que para los que acompañamos procesos de cultura y de gestión de cambio, monitorear esos controles sea tan cotidiano que tú sabes que se te está poniendo naranjado y allá hay que ir a mercar conversación. Sí, entonces esa metáfora de la torre de control a mí me ayuda mucho y siempre la tengo en los proyectos que he acompañado y ha sido un detonante, pues en muchas ocasiones de éxito, qué alegría, y en otras ocasiones de mitigación de las consecuencias de algo que sale mal. Porque ya tú puedes ir muy rápido a entender qué pudo haber pasado y a resolver en corto. Que esa es otra cosa. Otro elemento que me gustaría poner aquí es la idea de velocidad. Todos los equipos en un proceso de gestión de cambio son asimétricos, claro, son asimétricos. Viven de manera diferente su etapa, su momento. Y hay una expresión que yo uso mucho y es que cuando tú estás cansado de repetir, el otro apenas está empezando a escuchar. Hay stakeholders dentro de la organización que tú no has dicho buenos días y ya entendió. Ya agarró su caja y ya dijo, ¿cuándo es que vamos? ¿Qué dicha? Sí. Ese ser humano está listo para otras cosas. ¿Para qué lo vas a meter otra vez en 15 sesiones, 8 talleres? Si era un aliado natural del cambio y necesitaba una gestión con una velocidad diferente. Mientras que hay otros que ya llevamos 2 años en la nueva sede y no se han enterado. Porque allá está pegado. Entonces, entender la asimetría del cambio para poder entender cómo le doy velocidades diferentes a los drivers o a los equipos, digamos, a entender muy bien cuáles son los drivers sobre los que yo soy capaz de impulsar transformación. Otro, pues la capacidad adaptativa. Yo de capacidad adaptativa, pues se me hace interesante ver que hay como un boom conceptual sobre eso, pues como un boom de literatura, y me parece chévere. Me parece mucho más interesante reconocer el mérito de quienes abrieron camino a la conversación de adaptabilidad hace mucho tiempo. O sea, la capacidad adaptativa es propia de los sistemas vivos. Propia de los sistemas vivos. Entonces eso no es un relato de management ni de coach, porque cuando tú lo embistes como de ese traje, los seres humanos sienten que tienen que aprender de eso. Y yo la verdad soy más de la escuela de quitar todas las capas de la cebolla para que todos los seres humanos sepan que eso está ahí en él. En unos más elegantes, otros los dicen en inglés, otros los dicen en francés, otros los dicen en alemán, y otros sencillamente dicen, ah, sí, yo soy eso. Sí, cuando yo entiendo las razones de ganancia de un cambio, yo me adapto a listo. Entonces, la capacidad adaptativa, pero entendida así, digamos, de manera menos MBA y más humanate, ¿cierto? Más humana, más de la calle. Totalmente. Lauris, en la gestión de cambio, ¿quién debe llevar esa batuta? ¿Quién debe ser esa persona o esas personas que se empoderan y dicen, por acá vamos y esto es lo que vamos a hacer? ¿Es el presidente, es la de talento humano o son todas las personas? Esa pregunta no tiene una sola respuesta, Caro, porque esa respuesta tú la encuentras leyendo a tus stakeholders, situada en un contexto de oportunidad real. Yo he tenido organizaciones donde si tú no tienes el CEO a bordo, no tiene sentido. Hay otras organizaciones que yo he acompañado que sin la junta directiva no la logramos. Y hay otras organizaciones que con 3 practicantes y un auxiliar de contabilidad la sacamos del estadio. Porque son culturas impregnadas de una visión de cambio de manera diferente. Entonces, el rol no negociable, sin duda, es el de los líderes, pero no significa que tengan que ser ellos
los que van adelante, o los voceros, los pioneros de primera línea. Ahora, sin líderes no hay cambio, porque la gestión de cambio no se dice, se nota en las actuaciones. Entonces yo les digo, bueno muchachos, vamos a escalar el Everest. Y yo les echo el cuento. Pero ellos ¿qué hacen? Miran a sus líderes y dicen, ¿a que no? Entonces, miran, ¿a que no? ¿A que no vamos a poner a la esquina? Entonces, por eso formar a los líderes, cohesionar ese compromiso con el cambio, acercarlos a entender, que es una expresión que también la usamos mucho en el acompañamiento que hacemos, y es, no, vea, es que si cuando usted y yo montemos una empresa, hacemos otra cosa, pero en esta nos están invitando a que acompañemos esta manera de llevar las cosas, porque a veces también ciertos momentos de las carreras profesionales, ciertos estilos de liderazgo o incluso cierta relación inmadura con el poder, te parquea en piedra y te hace de repente pensar que es que tú verás, tú mandas, y eso nubla la mirada y no te permite ayudar a impulsar cambios. Por llevarte el punto, pues, que son cosas del ego que ameritarían todo un capítulo. Una conversación amplia. Muy valioso lo que dices del entorno, porque las organizaciones deben entender en qué momento están para saber hacia dónde se mueven, porque no es lo mismo uno decir vamos a cambiarnos de sede cuando ya está todo listo, que cuando decimos, venga, en 5 años vamos a cambiar, cuál es el camino que vamos a tomar, cuál es la ruta que necesitamos y organizar a todos los actores para que se acomoden a ese cambio que vamos a vivir. Lauris, y hablando de tu experiencia, ¿qué es lo que definitivamente no podemos hacer en una gestión de cambio? ¿Dónde o cuál es la embarrada más grande que cometen cuando van a gestionar o intencionar un cambio en las organizaciones? Me gusta tu pregunta para poder deshacerme, o mejor dicho, repetir este mantra. Mi formación de pregrado es comunicadora, y en muchas partes, y con mucho cariño por mi formación, en muchas partes yo digo que fui comunicadora. Y es porque hemos hecho una falsa conexión, equivocada conexión entre la comunicación y el mercadeo al interior de un proceso de cambio. Esta sensación de que comunicar un cambio significa venderle a la gente un cambio, parte de una premisa equivocada del ser humano, porque asume a ese ser humano como un menor de edad, ingenuo, que se ve que con caramelitos y espejitos se te monta el bus. Y eso hace que los cambios sean insostenibles y que no se apropien. Tienen precio. Cuando tú tienes que meterme una idea por los ojos, tú te tienes que hacer cargo de mí de por vida. Porque auténticamente yo no me monté en tu bus. Tú me compraste, págame. ¿Y hasta cuándo me monté en tu bus? Hasta que me pagues. Y eso se llama falsos incentivos. Entonces yo creo, o he identificado, no es un tema de creencias, he visto fracasar proyectos de cambio muy ambiciosos y de hecho muy bien estructurados por malas decisiones en comunicación. Porque salió una comunicación muy arriba, muy, vamos todos, muy, sin haber escuchado, sin haber intencionado los momentos de lo que hablamos ahorita, de las asimetrías. Entonces, todos los grupos de interés se sienten, digamos, abordados de una manera tan demoledora, como tan irrumpir en sus propios procesos, que no se te monta. Entonces, lo que termina siendo una gran campaña de expectativa y lanzamiento, termina siendo en tu propio contra. Termina siendo el freno de mano de, muy linda la campaña, vamos a ver cómo le cae el cambio. Lo quiero ver, muévame. No, pues que... Entonces, sí, mientras más grande el cambio, más cuidadosa la comunicación y menos ambiciosa, más humilde, más tejida. Y no crean que es que no me gusta la comunicación a todo dar, pero en gestión de cambio no me gusta, no le he visto nunca, no he visto nunca que traiga éxito. Y en ese Esa, orden de ideas,
¿Cómo debe ser el complemento? ¿O cuál debe ser como ese checklist o ese unos tres que debemos seguir en la gestión de cambio? Ya sabemos que no empezamos por la comunicación arriba, pero entonces, ¿cuál es ese paso o ese primer paso que debemos dar? La lectura cuidadosa del entorno, un muy buen diagnóstico. No quiero dejar suelta la idea de la comunicación, porque no es la comunicación, como la llamo yo, es comunicación para el cambio. Entonces es una comunicación que está en el eje transversal estructurante que acompaña todos los momentos de la estrategia, pero no es una campaña por allá y unos señores de gestión de cambio aquí haciendo talleres, eso sale mal. En términos de pasos, como de momentos, claro, pues lo primero es tengo un buen diagnóstico. Las fotos de la realidad siempre son como toda foto, muestran un pedacito y dejan de mostrar otro montón. Pero si tú no tienes una línea base confiable que te permita saber dónde están esos grupos de interés, qué le está pasando a la industria, qué le está pasando al entorno, y a la vez qué le están pasando a los seres humanos, cómo está cohesionado el equipo de líderes en ese momento en el que tú entras a intervenir, no importa cuán creativo seas, ni cuán, digamos, empático seas o preparado seas, no tienes cómo ser, no tienes cómo llevar adelante un proceso de cambio ganador. Entonces, un diagnóstico sí o sí. Hay diagnósticos de 1.000 millones de pesos y hay diagnósticos pues de 40 pesos y 2 días, porque es que realmente eso también lo determina las condiciones del entorno, pero no se lo ahorren, no se lo ahorren, se incorporen siempre una lectura de la realidad y las metodologías cada vez son más amplias, digamos, hay cada vez más herramientas para hacerse cargo de diagnósticos rápidos, certeros, y pues yo soy una convencida de las ciencias del comportamiento y de la antropología para acompañar esos procesos, porque eh, si bien ya tenemos muchos estudios, mediciones, que siguen siendo muy relevantes, el PowerPoint no reemplaza el Power People. Hay que ir a conversar con la gente, hay que entender qué está pasando emocionalmente en la organización, hay que ir a mirar los estados de ánimo de los equipos. Y eso no sale en un Excel avanzado. Sí. Entonces yo sí le jalo mucho más a las ciencias del comportamiento y de la antropología para entender la realidad y lo complemento con dato, no al revés. Sí, para mí esto arriba y lo otro me complemento. Todavía en las organizaciones en América Latina tenemos muy privilegiado el dato. Y a veces cuando la realidad no se parece al dato, adivina a quién culpamos. A la realidad. Eso es una torpeza. O sea, si la gente no se parece al Excel, la que está mal es la gente. No, es al revés. Cuéntame la historia de los impactados e involucrados. ¿Por qué tenemos que tener claro esos dos términos cuando vamos a gestionar el cambio? Todo proceso de cambio tiene unos stakeholders impactados por el cambio, que son las personas que de manera definitiva van a ver transformada sus rutinas, sus prácticas cotidianas, su quehacer, sus tareas. Es decir, lo que pase con ese cambio me impacta para siempre. Y hay otro grupo, que es un grupo de involucrados, que no necesariamente están impactados por el cambio, pero que son quienes llevan adelante las acciones para el cambio. Entonces, ¿quién es un involucrado? El que toma la decisión, el que prioriza a los actores, el que prioriza los presupuestos. Por ejemplo, un CEO perfectamente puede ser involucrado o no impactado. Por ejemplo, cambiar las sillas de la cafetería. Eso a un alto directivo lo podría tener sin cuidado, principalmente porque él no va allá. Entonces no se da cuenta que estamos comiendo en unas sillas del siglo XV, incómodas, inviables, anti todo, mejor dicho, antihumanas. Pero pues como no está impactado, no entiende eso porque tendría que estar en su agenda o en su ordenación de gasto. La responsabilidad de los acompañantes de cultura y de gestión de cambio es hacer que las decisiones se tomen con conexión de impactado, así tu rol sea involucrado. Y por eso las personas que han trabajado conmigo pues dicen, ahí está pintada. Sí, y es que yo digo, no, es que esto no es para mí, ni para ti. Sí, entonces, que es cuando me dicen, Laura, es que a mí no me gusta esa campaña. Y yo digo, no, de pronto a mí tampoco, pues que no es para ti.
Laura, es que a mí esa silla no me gusta. No, de pronto a mí tampoco. Cuando usted y yo nos compremos la silla suya y mía, nos la compramos distinta, pero es que las personas que van a estar impactadas por este cambio leen este lenguaje, se relacionan con estos medios, ¿sí? Y entonces ahí pues anécdotas de todos los tipos, claro, ¿cierto? Cuando uno va y hace unos flyers súper, mejor dicho, piezas audiovisuales para pantallas LED, una cosa súper disruptiva, y subes a la comunidad y les dices, no, es que yo no me he enterado, aquí no hay nada, aquí no traen nada, y usted lleva un mes con esas pantallas rechinando en cada esquina, no la ven. ¿Por qué? Porque ellos leen la cartulina rosada en la puerta de la acción comunal, pero ningún presidente de compañía o ningún líder de comunicaciones te va a aprobar esa pieza, porque qué mañana, porque es que el mundo, estamos en la era digital. Entonces, cuando tú te desconectas de los impactados, terminas haciendo unas propuestas de escritorios que no te dejan gestionar una transformación. Y entonces los detalles hay que tener mucho cuidado. Tú también nos has hablado mucho como de ese triángulo virtuoso que es el cambio, el aprendizaje y la comunicación. ¿Cómo Sí. podemos gestionar o cómo podemos darle paso a que ese triángulo funcione naturalmente en el día a día? ¿O uno tiene que estar por detrás dándole y dándole? Mira, una de las cosas que hay que lograr es convertir esos elementos en habilitadores del cambio, no en áreas de trabajo. Porque las estructuras de las organizaciones para facilitar sus resultados han compartimentado los procesos. Pero a la vez, eso juega en contra de todo proceso de transformación. Porque esto es de formación. No, esto es con comunicaciones. No, esto es de cultura. Bueno, esto es de gestión humana, que alguien haga algo. Porque suele, digamos, ser una práctica que nos atrapa como organización al no entender que esos elementos son habilitadores del cambio. Entonces, metodológicamente, Caro, una muy buena opción, no voy a calificarla como la mejor, pero una muy buena opción es convertir esos como en los driver habilitadores del cambio, ¿sí? Donde el componente de aprendizaje es indispensable, pero no entendido como formación, que esa es otra conversación que podemos regalarnos, y es que la idea de formación parte también epistemológicamente de una premisa torpe. Cuando yo te formo, estoy también partiendo de la premisa de que es que estás deforme. Por Que Dios. yo te tengo que dar forma, que yo te tengo que formar a ti. Y es como si tú no tuvieras nada para formarme a mí. Entonces, cuando yo me parqueo en una agenda de formación, es porque yo también parto como de una falsa superioridad moral de decir, yo formado, tú no formado, para no usar pues el deformado. Y sale mal, porque no recoge aprendizaje acumulado, porque no recoge conocimiento acumulado, porque no valora la escucha colectiva, porque no co-crea, ¿no? ¿Qué hace? Contrata cursos para formar gente y cerrar brechas, ¿cierto? Entonces, ese no puede ser el enfoque de formación para el cambio. El enfoque es aprendizaje, que hemos aprendido, eso que hemos aprendido es lo que nos ha traído hasta acá, pero probablemente no es lo que es capaz de llevarnos hasta allá. No me creas a mí, muéstrame las rueditas de tu bicicleta. Las rueditas de tu bicicleta que te acompañaron tus 6 primeros años para arrancar, hoy no te dejarían llegar ni a la esquina. Necesitas soltar ese aprendizaje para ir por más. Entonces, bueno, esos componentes entendidos como habilitadores, claro, son una triada que no se negocia. Tiene que estar presente. Lauri, hay otro tema que creo que es como uno de los temas candela y es el tema de las emociones y los sentimientos. Muchas personas cuando van a gestionar el cambio castigan las emociones y es como nos movemos y no me importa tu rabia, tu frustración, vamos adelante. ¿Cómo podemos acompañar a las personas en esas emociones? Porque las emociones son de los seres humanos y sí o sí van a estar, pero cómo naturalizar también esas emociones y esos sentimientos y acompañar a los que están frustrados o a los que están parados desde la rabia de por qué tenemos que cambiar si estamos súper bien en estas sillas del siglo XX. No la recibas, no es tuya. Acompáñala desde el lugar donde está. Es decir, cuando yo recibo tu rabia, yo me hago cargo de tu rabia. Pero cuando yo estoy
cuando yo soy consciente de que estoy acompañándote en un proceso que a ti te está costando rabia, pues es tu rabia. Y te acompaño, pero desde tu lugar. Porque un equívoco es contener emocionalmente a los equipos y entonces sentir que esto hay que llenarlo pues de psicólogos y psiquiatras, con todo el respeto pues por los colegas, que obviamente hay circunstancias que ameritan una actuación profesional ahí, pero de manera natural, los seres humanos que experimentan emocionalmente un cambio necesitan también ser tratados como adultos y con respeto para que vivan su proceso. Es una muy buena señal, es esa, es con mucha madurez organizacional, te acompaño en tu rabia y se vale que la tengas y que la experimentes y que la expreses dentro de esta cancha, porque no se vale la violencia, porque no se vale la ofensa, porque no se vale el maltrato de género, ¿cierto? Pero si es tu rabia, te la escucho y te la acompaño. Entonces ahí, pues, un clásico de la empatía, pues, que es el librito de los 4 círculos, que es empolvarlo y tenerlo ahí a la mano. Y eso que pues es un poco un libro para principiantes, pero ¿qué importa? Eso es una nota, ese es el Nacho Lee de estos temas, porque pues no te lo tomes personal, es tu rabia con un proceso que está viviendo este contexto, ¿sí? Sí, o sea, esta organización no soy yo, no eres tú, hay unas circunstancias que nos tienen aquí juntos para transitar este camino. Entonces, no tomárselo personal, Caro, es la mejor herramienta para que tú sepas acompañar sin apropiarte y sin hacer y sin cargarte, y también acompañando al otro a que lo transite. Y pues ya con el paso de los años, lo que tú vas ganando es también una red muy sólida de apoyo que te deja saber conducir y acompañar a esos colegas que están tan enredados en el cambio, que los hay. Para ir cerrando, como todas las ideas, creo que nos has dado mucha herramienta y mucha visión. Y es todo se resume a conversar, a escuchar, a ver dónde está el otro, en qué nivel de la organización está, pero dame una clave práctica o una herramienta o cómo podemos hacer para ganar esa capacidad de escucha, que es lo más difícil, pero lo más necesario en este proceso. Voy a sonar como Buda, así que ¿Te parece? conócete a ti mismo. La mejor forma de desarrollar capacidad de escucha es conocer uno sus propias sombras y abrazarlas. Porque lo que te limita a escuchar es tu propio ruido interior. El ego, que estarán diciendo, ¿será que estoy muy despeinada? ¿Irán a decir que soy muy bruta? ¿Será que estoy sonando muy inadecuada? Todo ese ruido interior, cuando menos piensas, llevas media hora hablando con alguien al que no has escuchado, te lo perdiste, lo tenías ahí para ti. O la ansiedad de decir, es que es un presidente, ¿cómo me he visto? ¿Cómo? Porque también socialmente hay unas cargas como todas, bueno, en fin, acumuladas. Es conocerse a uno mismo para uno reírse de uno, que claramente, Caro, es siempre mi mejor camino, el buen humor. Cuando yo voy por una reunión importante y de repente me voy viendo como mucho rato delante del espejo y yo digo, yo pues Laurita, muy asustada, ¿o qué? Y me río. Yo pues mi hija, ¿qué es la cosa? ¿Qué le está pasando? Venga, no se enrede, usted no va para un casting. No, venga, mérmele, ¿cierto? Entonces, cuando uno conoce, pues naturaliza su propia experiencia y se dispone diferente a escuchar al otro. Y otra cosa es, conózcase bien también para que cuando el otro le diga cosas que usted no quiere oír, usted también se lo cobre a usted mismo, no al otro. Porque lo que más dificulta las conversaciones, que algunos llaman conversaciones difíciles, es que esas conversaciones van cargadas de un montón de emocionalidad. Sí, que es como me dicen, Laura, gorda, y yo, no, pues que yo tengo espejo, vérmelo, o sea, pero si tú no te has hecho cargo de eso, ahí tienes con qué engancharte, puedes para armar un zafarrancho, a mí me respeta, con usted no puedo hablar, y rompes, y entonces lo conviertes en una conversación difícil. No, no era una conversación difícil, era una persona que quería ponerte al límite de un tema personal y que tú, fosforito, ¿sí? Que es
cultivar mucho como esa madurez emocional en uno mismo es el que lo dota de herramientas. Ya para terminar, no te voy a pedir que me recomiendes un libro porque ya me mandaste a caminar. No, pero sí tengo uno bueno, se llama Adaptabilidad, está bueno. Un libro recomendado de esta conversación. Y Ese, ya Adaptabilidad. trayendo esa maleta y ese equipaje que llevas de estos años, digamos que pocos, una embarrada así que tú digas, fue pucha, mal, todo mal, pero ¿qué aprendiste? Y dijiste, esto lo voy a seguir aplicando. Sí, claro, apresurar la comunicación en primer renglón. La que compartía como lo que no hay que hacer, me pasó. Pero pues, pero mal, o sea, pues, lo que me digas. Porque, claro, era muy joven, estaba aprendiendo y nos ganó el ímpetu nos- y le gana a uno el ego de liderazgo, de ir adelante y llegar muy rápido con una gran pancartota de cambio y la organización no estaba lista y la embarramos. Entonces, ahí aprendí la gran lección de que el que elige qué tan listo está para escuchar es el otro y tú tienes que respetar ese ritmo. Porque si tú llegas con el mensajero más grande, pues con un gran mensaje, pero en el momento en que el otro todavía no está listo para escuchar, pues puedes mandar todo un esfuerzo, cuidado y metódico al traste. Sí, claro. Y además, pues bien barradas, claro. Saque el cuaderno. Porque realmente, claro, porque realmente eso esa es la experiencia, ¿cierto? Entonces, no, lo mejor de mi camino es que hay cosas que yo ya hice, entonces ya no las voy a volver a hacer, yo ya voy a estrenar error. Es la ¿Sí? mejor parte de esta experiencia, estrenar errores, para que los que uno... Estrenar errores, los que ya cometí, que no han sido pocos. Y ya, Claro que yo tengo una amiga que quiero mucho, que me dice mucho que hay que equivocarse, rápido y barato. ¿Sí? Y por eso valoro tanto las metodologías ágiles para resolver en corto, iterar las soluciones y ahí probar. Porque es que aprobar un PowerPoint se puede tomar 7 meses, el PowerPoint quedó perfecto y ya la realidad no lo resiste. Entonces, no, yo soy más de esa escuela y esa es una gran lección también. creo que quedan muchos aprendizajes, muchas conversaciones abiertas en este espacio, porque queda mucho por aprender, por seguir conversando y hablando. Pero ya para cerrar, como, ¿qué consejo le darías a los líderes en un tweet, 180 caracteres? ¿Qué consejo le das a esas personas que están liderando el cambio, el que sea? Escucha, reconoce tus límites, respeta la velocidad de tus equipos y ponte las botas. Liderazgo de escritorio en tiempos de pandemia y tiempos de revuelta social no son viables. Escuchar los signos de los tiempos implica estar cerca del pulso de esa realidad, aunque no se parezca a la que uno desearía. No importa, hay que replantear la estrategia, sí, pero juntos y vivos. Pero no nos sirve de nada el ímpetu, un montón de líderes diciendo es que los de allá son un despelote, en cambio nosotros acá. Mientras no nos reconozcamos parte de la misma cancha, de la misma experiencia vital, del mismo ecosistema que tenemos que hacer viable juntos, el liderazgo no va a ser capaz de hacerse cargo de lo que esta sociedad está necesitando y esperando de ellos. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que es un espacio muy corto porque uno quiere seguir conversando y aprendiendo de ustedes, pero gracias por estar en este episodio de Pura Cultura, por compartirnos tus conocimientos. Igual en Caramelo seguimos conectadas para sacar contenido y ayudar y acompañar a las empresas a llevar la cultura a la acción. Vale, a ustedes gracias por propiciar estas conversaciones provocadoras y generosas, porque si compartimos como colegas aprendemos todos y si a nuestra sociedad le va bien, vamos a tener pues culturas más robustas, ecosistemas más viables, así que muchas gracias a ustedes por propiciar la conversación. Gracias, Caro. Gracias, Lauri.